Hoy en Leyes Pop hablaremos de tres reinas que con su inteligencia, encanto, habilidades y desde luego que su belleza vivirán el mejor viaje de sus vidas y encontrarán su destino en un lugar en medio de la nada. Acompáñenos en este nuevo episodio, así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este nuevo episodio de Leyes Pop. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión estamos de manteles largos por la visita que nos honra en esta ocasión con su presencia, que va a llenar de luz, sabor, color y sobre todo mucha vida bohemia. Así que permítanme presentarles a mi invitado, pero primero déjenme, les escribo un poco de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal por la misma institución. Él posee un diplomado en Criminalística y Criminología enfocado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, también otorgado por la misma institución. Además, es promotor de derechos humanos a través del programa de formación de promotores de los derechos humanos en asistencia legal por los derechos humanos Asociación Civil. Él también cuenta con certificación del Servicio de Administración Tributaria en el programa formativo en materia de impuestos internos y comercio exterior del Centro de Formación Tributaria. Además, durante su trayectoria, ha colaborado en la promoción de derechos humanos, enfocándose sobre todo en grupos vulnerables, particularmente en la población LGBTTIQ y más. Asimismo, se ha desempeñado como asesor fiscal en el Servicio de Administración Tributaria y actualmente es catedrático de la licenciatura en Derecho en una universidad particular, impartiendo materias como Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Procesal Fiscal y Derecho Penal Fiscal. Además, chequen esto, él está en este momento colaborando en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con un proyecto de investigación para el combate a los feminicidios en México. Esto debido a su curso en la maestría en Derecho y Género. Además, cuenta con una certificación en Gestión, Producción y Difusión Escénica otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Asimismo, él se desempeña como director de una compañía de teatro independiente. Así que, por favor, mi estimada audiencia, démosle un muy fuerte aplauso a nuestro invitado, Jorge Emanuel Olivo Ramírez. Ay, pues muchas gracias, Nancy. La verdad es que muchas flores, pero el honor es mío de que me hayas invitado a tu programa y espero que pues sea un capítulo importante e interesante. El honor es mío porque aparte toda tu trayectoria te respalda y además esta formación tan especial y que además alimenta el alma, como lo son las bellas artes. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Pero sí, ya hablaré un poquito más adelante de este tema, que indudablemente de entrada, conjugarlo con el tema del derecho no ha sido nada fácil, con muchos prejuicios que justamente existen respecto al tema, pero pues ya, iremos hablando de esto más adelante. Y mira que tú acabas de tocar, yo creo que una de las palabras clave que vamos a estar mencionando a lo largo de esta charla, y es que, como es costumbre en cada uno de los episodios de Leyes Pop, homenajeamos un programa, algún género musical o alguna película, y en esta ocasión, la cinta que va a recibir los honores es, redoble de tambores por favor, Reinas o Reyes. ¡Wow! ¡Qué peliculón! De verdad, ¡qué peliculón! Es que Gran de verdad, película. sí, de verdad, es un poema al amor, es un poema a la dignidad. Y de verdad que no exagero en ocupar estas palabras. ¿O a ti qué te parece? Mira, la verdad es que cuando
tuve el honor de que me invitaras a participar contigo en el podcast. De entrada, debo ser muy sincero, no había tenido la oportunidad de ver la película a pesar de que me di la tarea de investigarla, y es un ícono y es un parteaguas en este tocar el tema, ¿no? Sobre todo vi la fecha, es de 1995, y creo que hablamos de una época donde todavía existía como bastante rencillas, podríamos decir ahí, con tocar el tema, y sobre todo en la forma en la que lo abordan me parece bastante interesante, porque creo que la sociedad en este momento pareciera que no es tanto los años, pero ya conforme vayamos abordando los temas, creo que sí podemos hablar de un gran avance y pues diferencia a lo que se vive actualmente respecto al tema trans, travesti, drag y todo en general podría abarcar la población LGBTIQ y más. Entonces creo que la película sí realmente trae un enfoque muy bueno para la época en la que se trabaja. O sea, la realidad es que sí, y trae un tema y aparte un mensaje, ¿no? Trae como esa moraleja bonita al final de la película y una gran enseñanza sobre todo. Sí, así es, Jorge. Fíjate que conocí esta película en un momento muy particular de mi vida. Estuve pasando por una situación, pues desafortunada como todo. Ya sabemos que la vida trae sus momentos buenos, sus momentos malos, pero también creo que podríamos hablar de otros tantos elementos que pues vamos a ir ahorita ahondando con más detalle. Entonces, bueno, para empezar a abrir boca, me gustaría que me platicaras qué es una drag queen y cuál es la diferencia con una persona transexual y una persona transvesti, por favor. Mira, honestamente es que me di la tarea como de aterrizarlo en palabras para tratar de ser un poquito más exacto en la definición. Ujú. Podríamos definir que una drag queen es una persona que se viste y actúa de manera extravagante, imitando y exagerando características femeninas con fines artísticos o de entretenimiento. Ujú. Al referirme yo a personas, sí quise ser muy puntual, porque me pasa, ¿no? Sobre todo en este tema de las artes, como que el drag queen lo ven muy encuadrado en el tema de un hombre que se vuelve drag, ¿no? Y sí me gustaría puntualizar que no precisamente son exclusivamente hombres, ¿no? También hay mujeres que realizan el tema del drag queen. Ser drag queen no implica específicamente un cambio de identidad o de género o está relacionado a la orientación sexual. Es más un tema de performance, de crear un personaje artístico para ofrecer ciertos espectáculos al público, ¿no? A diferencia de hablar de, no sé, por ejemplo, un transexual, ¿no? O un travesti. Y es que es muy interesante este enfoque que estás haciendo, porque en este caso, la cultura drag, porque de hecho hay drag queens y drag kings, si no me equivoco. Exactamente. Ajá, que en este caso los drag kings, pues Las digamos mujeres que que se imitan enfocan más personas hacia, masculinas. exacto, hacia las cuestiones, digamos, que se catalogan como masculinas y lo de las drag queens se enfoca más hacia lo femenino, que allí ya podríamos hablar de otro tipo de cuestiones, de qué se puede considerar masculino y qué se puede considerar femenino, ya hablando en cuestiones sociales. Podríamos ahí ahondar, pero mira, Caemos en una cuestión de estereotipos, incluso roles de género, ¿no? sí, así es, digo, ya sabes, podemos comenzar desde la clásica, los niños visten de azul, las niñas de rosa. O El sea, rosa, ajá. sí, la clásica, la clásica. Digo, yo me acuerdo, digo, esta anécdota, así yo me acuerdo mucho que nos inculcaban eso desde el kinder. Y son cuestiones que se van construyendo al paso del tiempo y vamos normalizando. Pero De hecho, fíjate, este juego que hace mucho, ujú, perdón que te interrumpa, no, este juego adelante. que hacen las muchas drags que me ha tocado ver en performance, Ujú. eh, del el tema de jugar con el maquillaje muy extravagante y de pronto dejarnos crecer la barba, el pelo en pecho, es justamente, creo, un jugar con este tipo de estereotipos que, como bien tú mencionas, pues nos inculcan, ¿no? Es un sistema, al final de cuentas,
que traemos arraigado de, que es educacional, ¿no? Porque, o sea, no nacemos sabiendo este tipo de cosas, ¿no? Es algo que se educa en casa, que se educa en la escuela, que se educa en la sociedad y que pues lo vas aprendiendo, ¿no? Justamente este tipo de cosas, del rosa, no porque pues eres niño, el balón es para los niños, no puedes jugar con las muñecas, o las niñas no pueden jugar con el balón. Entonces, hacer este tipo de performance a través del drag a mí me parece un arte bastante interesante Ujú. porque justamente desafía y enfrenta y reta este tipo de estereotipos de género. Así es, y de hecho cito a RuPaul, yo creo que uno de los máximos íconos dentro de la cultura drag, Un que gran decía exponente. que, así es, decía que nacemos desnudos y que el resto es drag. Sí, y aparte es icónica, o sea, es una diosa. De verdad que sí. De hecho, tengo que decirlo, yo la cultura drag precisamente la empecé a conocer con RuPaul's Drag Race. Me acuerdo que pasaba en un canal de televisión de paga. Ahorita voy a poner el nombre del canal porque no me acuerdo bien cuál era. Creo que era VH1, me parece. Pero yo empecé a verlo a partir de la segunda temporada y después pasaron la primera temporada. No sé por qué se habían acomodado así, pero yo empecé a verlo y de hecho mi personaje favorito fue Raven en la segunda temporada. Para mí fue, de hecho, para mí fue la campeona sin corona. Que de hecho, no sé si también has visto o has tenido oportunidad, digo, esta adaptación que hicieron, que fuera de toda la controversia que genera, ¿no? De es que es una copia barata y es que no, ya esos ya son otros temas. Pero este tema de, no sé si llegaste a ver La Más Draga, que fue una transmisión que se hizo aquí en México, que tiene, yo creo, como unos 4 años, calculo que debe haber sido la primera temporada, y que justamente, pues, obviamente siento que sí es una copia, la verdad es que lo reconozco, siento que sí es una copia, que no tiene tanta inversión económica. Sin embargo, me parece como algunos capítulos que he visto, me gusta cómo juegan con la cultura mexicana, ¿no? Porque de pronto RuPaul, pues al final de cuentas, hacer un programa de allá de los gringos, pues utiliza más una cultura norteamericana, ¿no? Sin embargo, aquí el tema de La Más Draga me agrada porque retoma ciertos conceptos, ¿no? Como la más mexicana, la más novelas y aborda novelas mexicanas, o la más muerta y retoma la cultura del Día de Muertos, no de Halloween, sino del Día de Muertos. Y ese tipo de cosas también es bastante interesante. Sí, porque digamos que de alguna o de otra manera, ok, toma el concepto, en este caso, de la carrera de drags que hay en Estados Unidos, pero digamos que lo aterrizan aquí y lo tropicalizan, vamos a ocupar esta palabra, y lo mexicanizan también. Lo adaptan un poco a lo que son nuestras raíces, a lo que son nuestras costumbres. Por lo que vemos que el drag como tal, sí, sí es una manera mediante la cual una persona puede reflejar un estilo de vida, si me permites la expresión. Y tanto es Claro, así, y sí es tan, una expresión artística al final en la cual tú buscas un personaje. ujú, Yo tengo la oportunidad de conocer algunas dragas. por, Gracias al teatro me ha dado la oportunidad de conocer algunas. ajá, Este, no voy a referir a ninguna en específico para no generar ahí como temas, ajá, pero justamente he tenido la oportunidad de platicar con ellas y es de, bueno, ¿de qué va el personaje, no? O de dónde viene, no, pues es que al final de cuentas representa a lo mejor problemas que yo viví en mi casa, ¿no? Esta resistencia a toda la violencia que viví con mi familia, el que me corrieron cuando yo empecé a tener a lo mejor una expresión artística de este tipo. Y es interesante que adapten un personaje o que creen un personaje artístico para performance, porque a veces pasa incluso, ¿no? ujú. Nos encontramos personas que ni siquiera son gays, a lo cual siento que socialmente al verlos en este performance lo atribuyen automáticamente de, ah, es gay, ah, es travesti. Entonces, de pronto es como de, no, es que yo no lo hago por una situación relacionada a una disforia de género, ¿no? En el caso de los transexuales, o relacionada a una preferencia sexual, sino es meramente una expresión artística que justamente busca contar una historia. Y mira que esto va con una pregunta que te quiero hacer justamente, ¿no? Porque el contar historias y de dónde vienen esas historias. Las historias, a final de cuentas,
Como todo en el arte es un reflejo de la vida misma. Las historias también van a ser un reflejo de la vida misma. Por eso te quiero preguntar ahora, ¿cómo es que se refleja bajo tu percepción precisamente la vida misma cuando se está involucrado en el mundo del espectáculo y en general de las bellas artes? Yo creo que el tema de las artes, al final de cuentas, es una manera de expresar emociones, de expresar sentimientos, de expresar vivencias, ¿no? Y lo voy a hablar, lo voy a trasladar mucho a mi experiencia personal, a mi experiencia de vida. A mí me ha tocado en el teatro, y ya llevo algunos personajes que he representado a través de diversas musicales, sobre todo porque a mí me encanta el teatro musical. Y sabes, representar en mi caso personajes, sobre todo que son mujeres, sí representa historias donde de pronto tú te identificas, ¿no? Yo lo comparto aquí, la verdad es que por la invitación que me hiciste se me hizo un gran honor y es la primera vez que creo hablo de esto después de mucho tiempo. Tú fuiste compañera mía en la carrera y sabes perfectamente que yo enfrenté una disforia de género, Ujú. de la cual en algún punto de la vida pues yo decidí retomarlo y cambiarlo y a través de un tratamiento psiquiátrico y demás me di cuenta que no era una persona transexual como yo había pensado, ¿no? Pero a mí el arte me ha servido mucho para encontrarme a mí mismo, para expresar cosas que de pronto en el mundo real no lo podrías hacer. Y el arte te permite sentirlo tan real que es como si estuvieras viviendo en un mundo diverso. Y trasladándolo al punto del tema de los drags, yo creo que ellos encuentran en esta forma artística de expresión la oportunidad de contarnos al público que los observa una historia particular. Y el entender desde el simple hecho de cómo creas tú un personaje, qué características tiene el personaje, de dónde surgió, creo que sí es una tarea que de pronto a los que nos gusta el espectáculo drag, o aunque no nos guste, deberíamos de tomarnos el tiempo de entenderlo para poder reconocerlo como un arte, porque siento que también ese es un discurso que de pronto la oposición al espectáculo drag dice como de, es que esto no es arte, ¿no? Y para mí, de entrada, siento que sí es un arte y vale la pena sentarnos y reflexionar como de cómo se construye, qué representa, cuáles son los métodos que se utilizan para la creación de un personaje, porque aparte también muchos de las personas que hacen drag estudian teatro, o sea, lo estudian de manera profesional. Y creo que no está padre el invalidar como esta forma de expresión artística. Y es que pareciera, de verdad que pareciera exagerado decir que hay personas que todavía lo invalidan, pero es que en verdad todavía existen esos discursos en los cuales dicen, no, usted, con los niños no. Por ejemplo, es la clásica que sacan, con los Claro. niños no. Y otras tantas cosas más. Es que Claro, atenta contra la moral. exacto, y las buenas costumbres, ¿no? O sea, y falta, o sea, y lo curioso es ver quiénes están detrás de esos mensajes, ¿no? O sea, esos discursos de doble moral. Aquí se ponderan, aquí podríamos incluso hablar de qué derechos se están ponderando, aplicar fórmulas de peso para ver qué pesa más, qué pesa menos, a qué se le debe de dar mayor predilección. Obviamente, en el caso de niñas, niños y adolescentes se les tiene que dar un interés superior. Eso es evidente, nadie está o sea, no entra en discusión eso totalmente, pero tampoco se trata de que de que cerremos los ojos y que digamos, ah, si no veo, no existe. Y pareciera que muchas veces hay personas que son tan intolerantes que dicen, ay no, a mí no me pongas eso, yo no quiero ver eso, porque si no, casi casi que se contagia. Y ya empiezan incluso hasta con discursos que a día de hoy resultan sumamente retrógrados. Sí, no, indudablemente sí. Y ¿sabes? Digo, no me gustaría decirlo, ¿no? Pero de pronto hasta en el tema educacional, ¿no? O sea, yo me he topado con profesores, no voy a hablar de dónde, ni escuela, ni nada, pero que se dedican a la docencia ya en un nivel, pues ya
pues bastante alto y de pronto siguen con estos discursos, ¿no? Y justamente incido en el tema, ¿no? Es el tema de la educación, pero de pronto cuando tú escuchas como que una autoridad en un tema, en mi caso particular, ¿no? En el derecho, porque fíjate que en el tema de las artes, a mí me pasó algo que creo que te lo voy a contar. Cuando yo entré al IMBAL, yo Dale. tomaba clases allá se me fue el nombre, está al lado del Auditorio Nacional. Y ahí era donde yo tomaba las clases para la certificación de escénica. Y yo viví una experiencia bien padre, ¿sabes? O sea, a diferencia de la experiencia que yo tuve en la Facultad de Derecho, que no sé si tú alguna vez tuviste la oportunidad de toda esta experiencia que yo viví de compartirla cerca, pues claro, los abogados sí son muy, no, Muy no sé, cerrados. sí. Sí. Y aparte, ¿sabes qué es lo más crítico? Que de pronto deberíamos de ser como los más, trabajamos el derecho, tenemos experiencia en derechos humanos, la persona, la dignidad, la justicia. Y entonces de pronto ya en la Facultad de Derecho yo la verdad es que me enfrenté a temáticas de discriminación absoluta, ¿no? Y cuando yo entro acá al Imbali, que el lugar fue el Centro Cultural del Bosque, ya me acordé, este, ¿sabes? Era la forma de manifestarse tan natural de que tú podías ir con aretes, con peluca, con falda, con top, siendo hombre, con uñas pintadas, con los ojos pintados. No había ni una sola mirada sobre ti. O sea, yo me sentí en un mundo tan paralelo y tan abierto, tan hermoso, que era como de, güey, en ese lugar me puedo expresar como se me dé la gana y nadie me va a decir nada. Y entonces de pronto comparas dos disciplinas totalmente opuestas y claro, el derecho contra las artes está ahí como nada que ver, pero sí dices, bueno, ¿no? O sea, que a lo mejor nos hace falta de un lado que en el otro sí está funcionando. O por qué acá sí y por qué acá no. Y entonces volvemos al tema educacional que te estaba mencionando, de justo en el derecho, pues tendríamos que ser pioneros, ¿no? En hablar de temas de este estilo, de reconocer las identidades de las personas, de reconocer las diversidades, de aceptar a las personas tal y como son, las vivencias de cada uno. Y eso es lo que creo que yo personalmente creo que nos hace falta. No No, y solo como sin duda, abogados, sino como personas. sin duda alguna. Bueno, retomando aquí el punto, justamente tú hablabas de cómo las artes iban reflejando como tal a la vida y cómo debemos de ser más abiertos en general, y no solamente como abogados, en general como sociedad, cómo debemos de ser más abiertos para aceptar la otredad, para aceptar la diversidad. Y justamente esto se refleja en la película homenajeada. Entonces, ahora me gustaría preguntarte ya para ir entrando como tal a desmenuzar esta obra de arte, ¿cuál fue el papel de Vida Bohem, de Noxima Jackson y de Chichi Rodríguez a lo largo de la cinta? Ok, me pareció algo muy interesante, la verdad, porque creo que representa parte, digo yo que pues tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de conocer personas que están en el ambiente, ya sea drag, trans, travesti, LGBT en general, tengo muchos conocidos. Y creo que aquí identifiqué perfectamente personas, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, tenemos por un lado tres personajes principales, que son Vida Bohem, Noxema Jackson y Chichi Rodríguez, ¿no? Y de pronto por ahí tenemos a Vida Bohem, que es como como le llaman en el mundo drag, la mamá drag, que te lleva paso a paso, que es Sí. la guía, que es la parte de no tiene que ser así, todo lo bonito, ¿no? Por otro lado tenemos a Noxema Jackson, que a mí se me hizo un personaje bastante fuerte por varias acciones que se presentan en la película, a lo largo de la película. De pronto este carácter, ¿no? Y esta defensa de las injusticias sociales, de que llega al punto de agarrarse a golpes. Y hay una parte, no podría citarte la frase que expresa donde le dice,
vida bohem, pero como que da a entender como de, es que ya la ha vivido difícil y por eso enfrenta las cosas de esa manera, ¿no? Una forma tan violenta que de hecho a mí me parece un personaje de los más importantes, esta Noxema Jackson, porque siento que es esa resistencia y ese enfrentar la situación de una manera que no sé si sea buena o mala, pero que al final de cuentas defiende su postura, ¿no? Y no solo se defiende a ella misma, sino defiende a su comunidad o a sus compañeras, en este caso las otras dos personajes principales, Vida Bohem, ¿no? Y esta Chichi Rodríguez. Y por otro lado tenemos pues a Chichi Rodríguez, que bueno, pues ella es esta parte como más atrabancada, más lanzada, más en esta búsqueda que yo creo que todos vivimos en algún punto, esta búsqueda inmadura de reconocernos, de saber quiénes somos, de encontrar nuestro valor propio. Me acuerdo que ella pues está al final de cuentas intentando ser una reina, ¿no? Porque la película justamente comienza donde Vida Bohem y Noxema Jackson ganan el concurso y ella se autorrecrimina, él es que ustedes son muy bonitas y yo no. Y entonces ellas le invitan a esta aventura de vente con nosotras y vamos a enseñarte a ser una reina, ¿no? No solo de belleza, sino de carácter, ¿no? Y entonces juntas, pues representan esta fuerza de solidaridad y al final resiliencia que tú mencionabas contra los prejuicios y le enseñan, pues creo que a lo largo de la película no solamente ser una reina en un tema de belleza o la mejor reina drag, sino ser la reina de su propia vida, ¿no? De aprender, de ser una mejor persona, de reconocerse a sí misma y pues de encontrar su propio valor como persona. Pues ahí tuve un tema, lo debo de reconocer, aunque el concurso y todo ella hablaba de drag, entiendo que ellas eran personas transexuales. O sea, nunca, creo que la película nunca lo menciona, pero por lo que yo pude vislumbrar, porque ellas tenían una vida diaria así, o sea, ellas vivían así, para mí eran personas transexuales. Y sí, fíjate que también llegué a pensar este detalle. em, E incluso aquí podríamos hablar hasta de otras cuestiones. Por ejemplo, digo, no es que quiera racializar a los personajes, pero justamente parte de la construcción de los personajes precisamente se basa en lo que son sus características y sus orígenes. Por ejemplo, mencionaban el contexto de Vida Bohem como la persona que se va de la casa, que venía de una familia blanca aristócrata estadounidense. Por otro lado tenemos a Noxima Jackson, que, bueno, al ser afroamericana, precisamente tenía razón de ser ese discurso sobre la lucha y sobre la resistencia. Y claro, buscaba no ser discriminada. Incluso en una parte de la película menciona a Rosa Parks, cuando precisamente estaban checando lo de los autobuses y que ella no se quería subir al autobús porque precisamente menciona a este personaje icónico dentro de la historia de la lucha y segregación racial. Y por otro lado tenemos a Chichi Rodríguez, que no sé si te acuerdas, porque eso sí aviso audiencia, aquí en esta charla hay spoilers, así que corran a ver la película, por favor. Pero no sé si te acuerdas que Chichi Rodríguez, No, y si me permites hacer una acotación, ajá, te si me adelanto. dejas hacer una acotación rapidísimo, en este tema que tú estás tocando me parece que es sumamente importante, que fue algo que justamente se me estaba yendo. Creo que esto también nos permite ver un tema que es bastante importante, el tema de, yo me acuerdo cuando trabajaba estos temas de diversidad sexual, en diversos foros, ¿no? Los llegué a trabajar en televisión, radio, en universidades, y de pronto para mí, no me gusta a mí como, ¿cómo decirlo? Como establecer como de, no, es que tal persona es más discriminada o tal discriminación es más fuerte, porque al final de cuentas yo creo que la discriminación es discriminación en todas sus formas. Y como polarizar como de, es que este es más importante o este es más importante, pues creo que no es justo, ¿no? No, de hecho creo que los Porque al final de poderes, cuentas, pues, dime, ajá, Rómulo. no, y al final de cuentas, pues cualquier forma de discriminación atenta contra la dignidad humana, ¿no? Sin embargo, sí creo que existen factores y retomaría de pronto ya en un aspecto más profesional el tema de la teoría de la interseccionalidad, donde de pronto te menciona que existen factores, ¿no? Que pueden vulnerar a una persona más.
Y justamente me gustaría retomar el personaje de esta, déjame ver el nombre, Noxima Jackson, que justamente como tú mencionas, ¿no? Es mujer trans, es negra, a diferencia de esta vida bohem que te da el contexto de que ella creció en un ambiente de lujos, aunque por lo que he dejado la película se separó de la familia y demás, pero el contexto es otro. Entonces, esta interseccionalidad de la que vive esta Noxema Jackson, pues justamente, ¿no? Me parece un punto importante y que es una realidad que actualmente se vive en las personas, ¿no? Si habláramos de una mujer trans, discapacitada, negra, indígena, entonces es como de, bueno, tenemos ahí una gama de posibilidades que indudablemente sí va a generar una discriminación más fuerte sobre la persona. Así es, y de hecho, a mí si me permites, bueno, bajo mi percepción, siento que las tres evidentemente sufren discriminación, pero desde distintos ángulos porque cada una, como te venía diciendo, se iba aplicando a un contexto distinto. Y por ejemplo, en el caso de Chichi Rodríguez, no sé si tú notaste a lo largo de la película cómo fue la evolución en este caso de su caracterización. ¿Por qué? Porque al inicio de la película, no sé si notas, y yo sé, y fíjate qué detalle, ¿eh? Es un detalle que ahora sí que un ojo clínico experto en maquillaje, ya no soy experta en maquillaje, estoy bromeando, pero, pero es algo que se nota muy fácil, es algo que se nota muy fácil, porque ella al principio de la película aparece con el tono de la cara mucho más claro que del cuello hacia abajo. Y al final de la película, ella tiene un maquillaje de acorde a toda su piel. Y eso te habla de una aceptación. ¿Por qué? Porque al inicio de la película ella quería verse más blanca, como que de alguna u otra manera era un pequeño reflejo de ese rechazo a su latinidad. Y bueno, al menos así lo veo yo. Y curiosamente, al final de la película, cuando es coronada como reina, curiosamente ella ya se había aceptado y hasta en el maquillaje y en su indumentaria se refleja. Sí, 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 sí. Incluso o sea, lo traslado más a la parte incluso emocional en la actuación del personaje. Su cara representa como ya una dicha de ya me acepto tal cual soy, ya me encontré, ya me siento plena con lo que estoy viviendo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Por eso es muy interesante ver estos discursos que se van manejando a lo largo de la película. Por eso ahora te quiero preguntar, ya entrando ahora sí en el tema del contexto, ¿cuáles fueron precisamente los distintos escenarios en los cuales se fueron desarrollando las distintas situaciones de la trama de la película? Porque si te fijas, pasamos de la ciudad al campo, del campo a la meta. Bueno, pues hablar del contexto de la película creo que está muy polarizado. De pronto tenemos un inicio en la película de la ciudad de Nueva York contra el pueblo donde terminan por cuestiones del abuso que sufre esta vida. Y bueno, podemos entender que a pesar de en un principio ser la ciudad de Nueva York, creo que el contexto sí es como más permisivo, ¿no? Como más, a pesar de que la película inicia con una cierta violencia normalizada que creo que actualmente se vive de cualquier expresión de esta índole, existe esta violencia normalizada de los chifliditos, de gritar cositas como, oh, guapa y tonterías, ¿no? Para mí son tonterías de esta índole. Sin embargo, ellas pueden expresar más abiertamente su identidad de género a comparación de cuando ellas llegan al pueblo, ¿no? Donde de pronto existe como una barrera ahí de rechazo, tanto de las mujeres que salen en el pueblo como de los hombres, ¿no? Y una violencia que enfrentan, por ejemplo, esta Chichi cuando la casi que la esperan, un grupito ahí que la rescata el chico con el que ella conoce que se vuelve su amigo, se me fue su nombre ahorita, Bobby Rey. Bobby Ajá. Ray, que la rescata justamente, ¿no? Es como más fuerte la violencia
es como más fuerte el rechazo. Ahí tenemos otros contextos, ¿no? De pronto donde esta mujer, la mujer que vive con violencia, que justamente le cambia la vida esta vida, y justamente podríamos diferenciado entre ambos polos, de que a pesar de que Nueva York también trae ciertos matices de violencia, comparado con un pueblo tan conservador como el que te representa la película, pues la violencia puede vivirse mucho más fuerte, ¿no? En contextos de esta índole. Y creo que eso es una situación que actualmente podríamos reconocer en la realidad actual del mundo y pues de nuestro país también. Y mira, ahorita que estás hablando precisamente del reconocimiento de la violencia como tal, porque desafortunadamente estamos en un entorno que cada vez se torna más violento. A lo largo de la película se van mostrando distintas situaciones en las cuales se va poniendo a prueba la resiliencia de cada una de las protagonistas. Y en el caso de Vida Bohem, que justamente de alguna manera fue como el hada madrina de Caroline, también tuvo su momento sumamente pesado, su momento complicado dentro de la cinta. Y es cuando es detenida por el sheriff Dollard, por esta cuestión de que tenía las luces, me parece, descompuestas del coche. Entonces me gustaría que nos platicaras más en específico sobre el abuso de autoridad que hubo allí como delito, que precisamente fue cometido por este sheriff en contra de Vida Bohem, por favor. Pues bueno, la experiencia que vive esta vida bohem dentro de la película indudablemente representa una figura de autoridad abusiva y pues profundamente podríamos llamarlo dragfóbica, considerando que ya sean drags. Si son trans, como yo lo percibí más en la película, transfóbica. Y bueno, pues su abuso de autoridad manifiesta indudablemente en el momento en el que él la detiene, le pide que baje del vehículo y que empieza con este abuso, incluso podríamos llamarlo sexual, ¿no? De toqueteos, mete la mano debajo de la falda de esta vida bohem, que es el personaje principal, creo yo, y pues de pronto encuentra un aparato reproductor masculino y empieza esta reacción, ¿no? De sorpresa, que es cuando ella tiene que reaccionar y pues es cuando este tipo se desmaya y ella puede huir, ¿no? Y bueno, esto me remonta a una experiencia personal bastante fuerte que me tocó vivir. Fíjate que hace muchos años yo estaba en un grupo que era como de ayuda a papás con hijos de preferencia sexual homosexual. Eh, una vez tuvimos una charla con una mamá que fue a contar una experiencia personal y ella nos contaba que su hijo, aquí en la Ciudad de México, había salido como a un bar en Zona Rosa y de regreso a su casa, lo habían detenido unos policías. Lo subieron a una patrulla y hay algo que en el ambiente gay, en aquellos años, o sea, te hablo de, no sé, hace como 13 años o más, como unos 18 años, 17 años, se conoció como el servilletazo. El, esta actividad consistía más bien en que agarraban un pedazo de papel, te lo pasaban como sexual sobre la cara para verificar si traías maquillaje. Entonces, pues el chico le pasa el papel, si trae maquillaje y lo violan entre tres policías. El chico regresa a su casa y no cuenta nada. Este testimonio de la madre realmente lo compartió porque el chico le dejó una carta porque se suicidó en la regadera, porque pasados aproximadamente 5 o 6 meses, el chico acude a una clínica a hacerse una prueba de VIH y la prueba sale positiva. Entonces el chico se suicida en la regadera de la casa, le deja la carta a la mamá
Y pues la mamá en este foro o espacio que teníamos con padres con hijos homosexuales, ella va y cuenta su experiencia personal con el propósito de decir, bueno, sí, reconozcan a sus hijos, acéptenlos, porque no me gustaría que más hijos o padres tuvieran que pasar por la situación que yo viví, ¿no? Sin embargo, creo que actualmente, de diversas maneras, ¿no? En el trabajo sexual ejercido por personas trans, personas homosexuales que se ven en un proceso de detención, sufren este tipo de situaciones de abusos autoritarios. No digo que las demás personas que no encuadran en esas clasificaciones no lo vivan. Sin embargo, creo que sí puede ser un poquito más el lastre social que representa una detención y puede incluso ser más el abuso de autoridad que representa la detención de una persona de esta índole, ¿no? Y es que estás tocando temas sumamente controversiales, sumamente delicados, que a día de hoy vuelvo un poco a este discurso que venía manejando un poco al inicio, ¿no? De que si no lo veo no pasa, no existe. A día de hoy, diversos sectores de la población insisten en que para qué se les reconoce más derechos a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y ya no hablo solamente de la comunidad LGBTTIQ y más, no, hablo en general de derechos de mujeres, derechos, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, derechos para adultas y adultos mayores, para personas indígenas, De para eso. perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Así es, dicen, es que para qué, es que vean que es que ya no es necesario, es que ya no esto, es que nosotros ahora somos los discriminados y más. Particularmente creo que ahora más que nunca se tiene que hablar precisamente sobre los grandes problemas que tenemos como sociedad, de los cuales aún adolecemos. Y justamente uno de esos grandes problemas, que de hecho se refleja claramente en la película, es el tema de la homofobia, evidentemente. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco sobre cuáles son las formas en las que precisamente se refleja la homofobia a lo largo de la película y si tú consideras que han habido cambios desde 1994, 1995, que fue cuando se estaba realizando esta película, a día de hoy, por favor. Ok, yo creo que las manifestaciones que se ven en la película, diversas, tanto de homofobia, transfobia, eh, creo que la más fuerte es una, cuando la detiene el este oficial, el sheriff Dollar, y la otra para mí es cuando ella caminando esta Chichi, que va caminando y que intentan o deja ver la película que en caso de no haber llegado el amigo hubieran abusado sexualmente de ella, ¿no? Que la acorralan, que la acosan, pues es una forma de violencia bastante fuerte, ¿no? Creo que el reconocimiento también de pronto, cuando la detienen y empieza esta preocupación de ella de justo, ¿no? Es que mi identificación dice mi nombre de hombre. Creo que podría ser una de las cosas que yo podría decir que si hablábamos de 1995 a 2024, indudablemente ha sido uno de los reconocimientos que más ha costado trabajo, pero que han sido más grandes para las personas trans, ¿no? El reconocimiento de una identidad, el reconocimiento a través de un acto de nacimiento, el reconocimiento de sus derechos y de su propia identidad, ¿no? Remontarnos a aquella época, pues indudablemente yo creo que sería inimaginable el hablar de un reconocimiento de esta índole, ¿no? Eh, Obviamente fue un proceso de bastante lucha,
Me acuerdo de que yo daba muchas ponencias acerca del juicio de reasignación sexogenérica de aquella época, aproximadamente, para no errar, 2011, 2013 más o menos. Fue que en el 2013 creo que fue cuando se quitó y se volvió un mero trámite administrativo, porque se consideró que el juicio de reasignación sexogenérica era bastante violatorio de derechos humanos por todos los procesos a los que tienes que someter para que un juez, bajo su propio criterio, bajo sus propios prejuicios, pues determinara que si eras trans, ¿no? Entonces, pues de aquí surge este reconocimiento a ver, vamos a quitar este proceso judicial que es bastante violatorio de derechos humanos, que vamos a reconocerlo como un procedimiento administrativo, el cual también trajo muchos dimes y diretes, ¿no? No, es que si son rateros y van a usar la identidad para escapar de la justicia, y bueno, ya sabes, todos estos discursos que al final de cuentas están basados en odio o en rechazo o en una contraposición al movimiento, yo creo, particularmente trans, y que sin embargo, pues a pesar de todo esto, pues sí, podemos hablar de que se permeó de alguna manera bastante bien, y el reconocimiento para mí representa uno de los avances más grandes que hemos tenido en materia de derechos de las personas trans y en general LGBT, ¿no? Acompañado de esto podríamos hablar de otras cosas como adopción entre parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario, y que pues en esa época yo creo que sí, no, o sea, no hubiéramos creído que esto fuera a suceder. Entonces, hablar de la violencia que a lo mejor en ese momento representa la película, creo que se puede seguir viviendo en la actualidad. Sin embargo, creo que los mecanismos que tenemos hoy en día de defensa son más eficaces o son más especializados en el trato a personas de la población LGBTIQ y más, ¿no? Y aquí doy un ejemplo muy rápido, ¿no? Esta falta de que representa la película respecto al tema de la detención que vive esta vida bohem. Yo la viví muy cercana. En algún tiempo estuve en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y me tocó estar en el área de las personas con particular acercamiento a las personas trans privadas de su libertad. Y sabes, era bastante difícil el que las autoridades entendieran el cómo utilizar un lenguaje adecuado para referirnos a ellas. El hacerles entender que tenían que utilizar un lenguaje de género específico, que no teníamos que usar sí, claro, sí entendemos que su INE al momento de la detención puede decir Jorge, Pepito, José, pero ella está viviendo un proceso de reasignación sexogenérica. Entonces las autoridades también tienen que tener este tacto y esta capacitación constante para tener empatía con este tipo de personas, ¿no? La verdad es que actualmente ya no he tenido acercamientos de esta índole. Espero que ya en la actualidad estemos un poquito más avanzados, pero la época que a mí me tocó era bastante retrógrada el tema y pareciera que hablábamos con una piedra que no era capaz de entender la temática, ¿no? Y es una forma de violencia bastante fuerte, ¿no? De por sí estás sometido a una detención como persona trans. El estar dentro de una prisión, pues obviamente lleva un contexto de como que en automático pareciera o los clasifican como personas malas, ¿no? Sin adentrarnos en el tema de qué hizo o qué no hizo. El ya estar en un proceso de detención me parece que ya es un tema de vulnerabilidad. Y entonces cuando tienes un lastre social que te persigue, como el hecho de tener un acta que siga diciendo que eres hombre cuando visualmente ya eres una mujer, en aquellos entonces parecía que era otro delito que te teníamos que castigar, ¿no? Y era muy difícil hacerlo entender. Espero que hoy en día ya, por lo menos en los reclusorios ya, y las autoridades judiciales ya tengan una mejor visión, porque creo que sí hemos avanzado bastante en materia de derechos humanos, de las personas LGBT, reconocimiento de derechos de estas personas, pero sí, indudablemente la pregunta que es como la base de la violencia, o cómo se muestra la transfobia, homofobia, pues sí creo que en la actualidad ha mejorado bastante.
Y mira que aquí voy a conectar la homofobia con otro tema, que en un principio pareciera que no está relacionado, pero sí lo está. Y es el tema de la masculinidad. Es el tema de la masculinidad. A día de, más bien me atrevería a decir que sobre todo en la última década y más con todo el auge de las redes sociales, se han estado dando distintos movimientos, sobre todo en redes sociales, que muestran una imagen, vamos a dejarla con este adjetivo, interesante de la masculinidad, sobre qué es el ser hombre. Vamos a ocuparlo de esta manera. Y de hecho lo platicaba con la licenciada Elizabeth Martínez en la película de Malena, que aquí nos mostraban, bueno, que actualmente se nos muestran distintos modelos de masculinidad, de ser el macho alfa, el proveedor, el esto, el aquello, el seguro, el Patriarcado en hombre toda sigma. su esplendor. ¿El qué? Perdón. El patriarcado en todo su esplendor. Así es. E incluso como de esa misma supuesta masculinidad que están tratando de alguna o de otra manera ensalzar, como de alguna o de otra manera hace que ellos mismos se vean perjudicados. Porque veamos el incremento en los problemas de salud mental que hay, por ejemplo, en varones. Por ejemplo, voy a ocupar aquí una palabra porque YouTube con la censura que tiene está muy delicado, la verdad. Pero, ¿qué pasa con el tema de la autocancelación de la vida en hombres? Con la depresión masculina, que es un tema de salud demasiado serio. Entonces, ya enfocándonos un poquito en la película y también aterrizándolo al contexto actual, claro está, me gustaría que nos platicaras un poco sobre la imagen de la masculinidad reflejada dentro de todos los personajes que se van viendo a lo largo de la cinta, porque se ven distintos tipos de hombres. Digamos, tenemos ahí al maltratador Virgil, que era el esposo de Carol Ann. Tenemos a Bobby Reid, que era ese caballero blanco del cual ahora hacen mofa los machos alfa actualmente, pero realmente era un hombre con valores. Es más, incluso dentro de los propios personajes protagonistas. Si nos pudieras platicar un poco al respecto y sobre todo con Vida Bohem, si te acuerdas la escena que tuvo con Virgil, en fin, por favor, ¿nos puedes platicar un poco al respecto? Claro. Justamente creo que la masculinidad en todo su esplendor está en Virgil, que es el esposo de este abusivo de Carol. Pues con esta masculinidad tóxica y violenta, ¿no? De control absoluto. Y que vemos justamente estos modelos de la que tiene que hacer la comida y cuando está que las especias a él no le gustan y si no el señor se enoja y avienta y rompe y pega y o sea, claro que lo vemos ahí de manera muy tóxica y violenta y justamente esta parte donde Vida la salva de este contexto que justamente ahora que estoy haciendo toda esta investigación sobre feminicidios me deja ver claro que el personaje, no sé si has escuchado acerca del síndrome de la mujer maltratada, Sí. indudablemente esta Carol lo vive, ¿no? Esa parte de no puede salir de esa violencia, o sea, aunque en el fondo quiere, estos ciclos de violencia repetidos no le permiten a la víctima que la está viviendo poder salir de ahí. Y tiene que llegar una tercera persona, que en el caso de la película es esta Vida, que llega y entonces justamente, ¿no? Esta masculinidad también se ve en ella, de tengo que ser yo la que lo enfrente, pero a través de los golpes imponiéndome como una figura ya más masculina, de golpe a golpe y sacarlo y yo poder rescatarla, ¿no? A pesar de la identidad que ella representaba. También creo que la masculinidad la vemos en el sheriff Dollar cuando hace su lista, no sé si la viste, la de places. Sí, la lista que hace No me para acuerdo los cómo dice lugares. la lista, pero como lugares homosexuales, que Sí, dice, ¿no? La tienda de flores.
La otra era escuelas de ballet, sin fin, ¿no? Y es como de justamente encasillarlo de, claro, es que como son gays, son trans, son drags, los vamos a encontrar en su búsqueda de encontrar a la que lo había desmayado del empujón, la vamos a encontrar porque como tiene estas características, va para allá, en su idea masculina y en sus criterios o sus prejuicios propios con los que había crecido su personaje, ¿no? Dentro de la historia. Claro, entendiendo una masculinidad tóxica, porque también había una masculinidad sana. Que era la de vida, ¿no? Curiosamente sí, era la de vida, porque allí podríamos decir que salió ese hombre protector, ese hombre que cuidaba a su entorno. Y fíjate, aquí no sé si fue mi imaginación, me gustaría también allí como conocer un poco tu opinión, pero me daba la ligera impresión de que Vida se sentía atraída por Carol Ann. Como que hubo, no sé, a mi percepción hubo como que Ajá, porque ciertas tenían como una escenas. historia muy de acercamientos, de sobreprotección de ella. Cuando literal va a enfrentarlo, me parece como, sí, como de yo te voy a salvar porque me preocupa tu estabilidad, ¿no? Sí, era una cosa muy, muy extraordinaria, porque incluso cuando ya estaban a punto de irse del pueblo de Snydersville, Vida le pide a Caroline que la acompañe. Ajá, al final casi de la película. ¿Cuál otro se nos está yendo? El de Noshema. No, Cuando claro, Noshema los enfrenta, lo agarra de los testículos y se lo jala para que pida perdón. así es. O sea, y tuvo que, bueno, me vas a entender, pero tuvo que en este caso ser una persona que nació con sexo masculino quien se tenía que enfrentar a esos grandulones. Y era una persona físicamente mucho más alta, con una mayor constitución física, porque aquí aparece, ya no hablo de la ley del más fuerte, sino la ley del más apto, si me permites la expresión. Y en este caso, Noxima, Sí, claro. justamente como se estaba sobreponiendo a tantas cosas a lo largo de su vida, ya no se dejaba, digamos, apantallar por lo que hacían esos bullies, esos bravucones, ¿no? Que ellos, fíjate, me da la impresión de que ellos, por quererse mostrar Virgil, el Sheriff Dollar y esos bravucones del pueblo, por quererse mostrar con una masculinidad tóxica aquí de, ay, soy rudo, soy malo y no sé qué tanto, realmente dejaban mostrar, o más bien mostraban una debilidad, porque las otras, en este caso, Noxema, Vida, Bobby Ray, incluso, no tenían que mostrarse rudos y así, unga, unga, no tenían que mostrarse así para mostrar una verdadera fortaleza. Sí, porque incluso hasta cuando los enfrentan, hablando tanto Vida cuando enfrenta a Virgil y Noxema cuando enfrenta al grupo de fulanitos estos, no sé si te percatas que hasta la forma de caminar, acá erguidas y llegan como muy... Sí, Sí, la verdad, sí. e incluso, o sea, se ven distintos modelos a lo largo de la cinta que realmente, de verdad que son una carta de amor, si me lo permites, una carta de amor realmente a la aceptación, más que la tolerancia, a la aceptación Ujú. misma. Y bueno, aquí ya entrando un poco más en este tema de esta toxicidad, porque hay que dejar aquí en claro una cosa, la masculinidad per se no es mala, la feminidad per se tampoco es mala. ¿Por qué? Porque muchas veces se van con ciertas cosas de un lado o de otro y se empieza a ver, por ejemplo, de que, ay, es que las mujeres son muy emocionales, no, por eso ellas no pueden, tener altos puestos de poder porque son muy emocionales, o ay, no, es que los hombres solamente piensan con la cabeza de abajo, por eso son malos, no, 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 no. Hay personas que cometen actos buenos y actos malos, independientemente de lo que tengan entre las piernas. Perdón por la expresión,
pero yo lo veo de esa No, sí, forma. pero sí. Yo lo veo al menos de esa forma. Hay mujeres buenas, mujeres malas, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres interesadas, hay hombres interesados, hay personas que, Indudablemente. ajá, hay personas que en este caso son que son no binarias, que también habrán buenos y también habrán malos, como todo en esta vida. No podemos estar generalizando para que eso sí quede claro y no piensen, ay, no, es que que este podcast va a ser misándrico. No, nada más lejos de la realidad. Justamente estos hombres, por tener esas actitudes tan tóxicas, se veían afectados. Tanto es así que ve el final que tuvo Virgil. Y mira, entonces, ya que estamos ahorita abordando este tema de lo tóxico, no solamente, no hablemos de la masculinidad como tal, que si hay masculinidad tóxica, que quede claro, sí la hay, pero más que nada hablar de las conductas tóxicas, de las conductas narcisistas, de las conductas nefastas como seres humanos. Ya enfocándonos en eso, hubo una víctima clarísima de todo esto, que de hecho tú ya la estabas tocando, que es Carol Ann. Y tocaste tú un tema muy delicado, que es el de la mujer maltratada. Así que me gustaría que nos hablaras un poco más en específico de este personaje, cuál es la situación que está afrontando con relación a su matrimonio y las dinámicas que se están desarrollando en el mismo, y de qué manera evoluciona su personaje al final, por favor. Ok, pues indudablemente la situación de esta Carol es una relación de poder donde Virgil la tiene en una relación de control absoluto y ya hablamos de una violencia sistemática y que ya llega a un punto físico, ¿no? Eh, lo que deja entrever la película es que pues ya ha sido por un largo periodo de tiempo, o sea, lo que a mí me deja entrever es como de ya ha sido una relación que ya lleva bastante tiempo en esta dinámica, en esta sintonía, ¿no? A medida que la película avanza, pues la víctima, que es esta Carol, se conoce a esta vida, que es la que como que le da una enseñanza, pero incluso podemos ver en esta violencia sistemática eh, cómo ella se rehúsa, ¿no? A salir de ese control, porque incluso intenta, ¿no? Como de, no te metas, no vete de mi casa, no entres a romper esta violencia que estoy viviendo casi, ¿no? Y retomo el tema del síndrome de la mujer maltratada, que indudablemente en la película se ve que ella es lo que está viviendo, y de pronto trasladarlo a la realidad actual, pues tenemos por ahí esta cosita del violentómetro, que es como el que nos gradúa, ¿no? De va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Va a aparecer en pantalla en estos momentos. Ujú. Y empezamos como con un gritito, ¿no? Y del gritito vamos a la ofensa, y de la ofensa vamos al empujón, y del empujón vamos al golpe, y del golpe, pues al feminicidio, ¿no? Y fíjate que ahorita todo este tema que está muy fuerte, muy fuerte. En la investigación que estoy realizando, pues obviamente abordo las formas de violencia. Mi investigación es acerca del feminicidio, el combate a los feminicidios en México. Y obviamente dentro de la investigación pues abordo teorías como el patriarcado, como la interseccionalidad, para justificar una teoría penal que yo estoy abordando más severa para combatir el delito del feminicidio, ¿no? Sin embargo, pues me ha tocado conocer muchos casos de los cuales se involucran entrevistas a víctimas que viven violencia, y está muy cañón, ¿no? O sea, tal y como lo representa la película en el personaje, pues creo que podríamos decir que se queda como a medias tintas, ¿no? Contra lo que vemos actualmente, y pues resulta desolador, me parece bastante desolador el hecho de que a pesar de todos los mecanismos jurídicos que tenemos de defensa, a pesar de este nuevo reconocimiento a la mujer, a pesar de todas las leyes que han surgido como protección a los derechos de la mujer, a que no sean violentadas y demás, pues la investigación que yo estoy realizando lo único que nos arroja es
más víctimas de feminicidio y más víctimas de violencia todos los días, ¿no? Entonces, en la situación particular del personaje, la verdad es que no me esperaba que en una película tan específica de la temática trans o drag me fuera a encontrar esto. Te soy honesto, no me esperé esto, y menos en la forma en la que lo abordaron y en la época en la cual lo estamos contextualizando. Sin embargo, me parece que te deja una gran enseñanza el tema de, yéndonos a una parte como más de moraleja, cómo se involucra vida en proteger a esta chica Carol y poderla sacar de ese círculo de violencia a través de ganarse su confianza, ¿no? Porque podríamos decirlo que meramente lo único que hizo fue ganarse su confianza para poder enfrentar la situación y poder sacar al violento, ¿no? Porque regresamos al tema de que ella es la que decide enfrentarlo cuando escucha desde su departamento que la está golpeando de una manera brutal, porque Carol está grite y grite, y entonces es como de va, patea la puerta, la rompe, y ahora sí, ¿no? De, pues casi de hombre a hombre vamos a enfrentarnos, ¿no? Y pues qué fuerte, ¿no? Que yo creo que es una situación que muchas mujeres en la actualidad viven y que resulta muy difícil, y la verdad es que voy a utilizar otro espacio para, me gusta sacar ese tipo de ejemplos y porque sé que también Adelante, muchas por favor. personas los pueden ver. Actualmente una de mis mejores amigas lo está viviendo, ¿no? Y resulta muy feo el hecho de que, ¿sabes? O sea, platicaba con ella hace un mes porque me contactó para ver si le podía llevar un tema de divorcio, y yo en su momento, ella me dice, es que quiero el divorcio para que él recapacite. Entonces mi respuesta fue de, no, a ver, el divorcio no es un mecanismo ni lo va a obligar a él a recapacitar. Mejor, mira, recapacita tú, tómate un mes, piensa las cosas. Yo creo que es una situación de la que tienes que salir. Piénsate un mes y volvemos a hablar. Pero la semana pasada me escribe y me dice, ya recapacité, ya tomé una decisión. Tomo yo el teléfono y entonces es de, ok, ¿qué decidiste? Que sí, ya mete la demanda de divorcio para que lo notifiquen y entonces él recapacite y entonces cambie. Y así de, bueno, pero la situación cómo va. O sea, porque ya en la ocasión pasada hablábamos solamente de gritos y ahora ya era de ya me insultó, ya los gritos son más descontrolados y entonces es como de, bueno, ¿qué esperas, no? Para salir de ahí. Y entonces ya caí en el punto de, es que el divorcio no es un mecanismo, o sea, el divorcio es un mecanismo judicial para disolver el vínculo, pero no es un mecanismo de chantaje o de coacción, si no, te demando para que tú cambies tus formas violentas que ya traes arraigadas. Y entonces, en conclusión de este tema de mi amiga, la decisión fue de, vuélveme a dejarlo pensar. Y entonces, retomando la película, que me parece muy significativo, es este círculo, ¿no? De pronto que sigue y sigue y sigue, y solamente está así, porque en este síndrome que yo me costó mucho trabajo entendértelos, te soy bien honesto, porque de pronto uno tiene también sus formas, y yo decía, es que ¿por qué no lo dejan? Es que ¿por qué no sale de ahí? Porque no es fácil, y entenderlo no es fácil, y de estar viéndolo desde la barrera y decir, es que cómo puede seguir ahí, es que cómo permite que le pegues, cómo permite que le grite. Y si yo no hubiera hecho esta investigación, te estoy honesto, no sería capaz de entenderlo. Tuve que hacer esta investigación para entender que cuando tú vives en un círculo de violencia cíclico y repetitivo, poder llegar a la decisión final, que en el caso de Carol tuvo que llegar vida para hacerlo, creo que también muchas veces necesitamos esa tercera persona que nos impulse para poder salir de ese ciclo. Y creo que nos deja una gran lección la película, en el cómo al final incluso ella, pues, hablaríamos como de este empoderamiento de la mujer, ¿no? Casi, de cómo ella cambia completamente su personalidad al salir de ahí. Y creo que muchas mujeres viven esta problemática en la actualidad, que a veces es muy invisibilizada, pero de pronto sí
justo necesitan empoderarse. No sé de qué manera, no tendría la respuesta en este momento, te soy honesto, pero a veces sí, quizás sea una persona que llegue y nos impulsa a decir, o nos acompañe, ¿no? Que nos haga este acompañamiento emocional, porque también creo que es muy emocional el problema de impulsarnos o acompañarnos hasta que el problema sea superado. Y mira que, por ejemplo, lo abordaba con la licenciada Janet y con la licenciada Elizabeth en el episodio de la trilogía de las Marías. María la del barrio, María Mercedes y Marimar eran mujeres maltratadas. Las tres eran mujeres maltratadas. Y era un modelo que en una empresa tan grande como lo es Televisa, se iba repitiendo, o sea, lo iban de alguna o de otra manera normalizando. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente se acostumbraba a consumir ese tipo de contenidos en los cuales se iba perpetuando ese discurso de la violencia y de la normalización de la misma. Lo validan. Así es. ¿Y qué pasa? Que en la telenovela el final era se casaron, vivieron felices y comieron perdices. Pero realmente en la vida real la historia comienza con la boda. Lo que no queremos es que acabe en un funeral. Incluso el tema de los hijos, ¿no? Podríamos decirlo en esta función reproductiva, que también es una de las maneras en las que se ha violentado a la mujer. Ah, claro, porque por ejemplo, está este discurso de que, y esto por ejemplo lo he visto precisamente en estos movimientos que te digo que ahora, en los que ahora se trata de ensalzar la masculinidad, el estoicismo y no sé qué tantas cosas más. Búscate a una mujer jovencita que no venga con tantos traumas, porque así lo dicen. Búscate a una mujer fértil que te dé hijos. Pero pero cuántas madres solteras hay hoy en día. Ah, pero eso sí, estos mismos hombres precisamente dicen, no, no te juntes con una madre soltera, porque está dañada, porque esto, porque el otro, porque aquello. Y sigue siendo una perpetuación de esa violencia. Y Si la además, dejaron fue por algo. sí, siempre. Y por ejemplo, en el caso de Carol Ann, hay un momento que toda aquella víctima de violencia de género y en general, pues, que sea víctima de una situación fuerte de abuso, toda aquella persona que ha sobrevivido al abuso va a entender. Y es cuando Carol Ann tiene de frente al maltratador. Cuando están en el festival de las fresas, me parece que sí era el festival de las fresas, cuando hacían los pies, que ella estaba con un vestido rojo que estaba precioso, que se veía reinota, y ella está parada, nada más se le queda viendo. Pero a diferencia de antes, ya no agacha la mirada, ahora se Ya no mantiene lo ve con firme. miedo. Ajá, ¿y qué es lo que hace él? Como que se le queda viendo y solamente se da la vuelta. Pero en ese juego de miradas se dice todo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que sí, creo que el tema de la influencia que ejerció esta vida sobre ella para empoderarla y para... Volvemos al tema, ¿no? De pronto, la palabra reconocimiento a mí me parece una palabra bastante importante, de reconocerte a ti mismo, ¿no? De reconocerte que estás viviendo, de reconocer que permites, de reconocer hasta dónde vas a llegar en este tipo de situaciones tan violentas o de abuso que tú mencionas. Y cuando yo creo que tú dices, basta, es basta. Y creo que sí te da esa fortaleza de enfrentar la situación y de enfrentar al que te violenta, ¿no? Que es lo que Y representa el cierre de la película particularmente en su personaje. así es, porque es tan delicado tratar con víctimas de abuso en general.
Y de hecho, si me permites esta acotación, justamente tú hoy te estás tocando el tema de qué influencia tuvo Vida Bohem en Caroline, pero en general nuestras tres protagonistas influyeron en todos los habitantes de Snydersville. Entonces, me gustaría que nos platiques un poco sobre la influencia en general, porque si te fijas, ponían al pueblo como un lugar árido, sin color, que las personas estaban como en unos tonos grises, literal. Si nos puedes platicar un poco al respecto, por favor. Sí, justamente creo que es parte del contexto de la película El lado bonito, ¿no? Y de enseñanza que nos deja, que justamente hablábamos como de un pueblo en blanco y negro, que se vuelve de arcoíris, ¿no? Casi, casi. Y justamente cada uno de los personajes creo que tiene gran trascendencia en diversas personas que viven en el pueblo, por decir, creo que particularmente fue en las mujeres del pueblo. De entrada, pues Vida, ¿no? Con El esta glow up. situación, ajá, con esta Carol, que la libera de esta situación de violencia de la cual ya hablamos en la pregunta anterior. Creo que es de lo más trascendente que ella logra en el pueblo. También tenemos por el otro lado a esta Noshema con la señora, pues que según no hablaba y que a la mera hora que empiezan a hablar como de arte y demás, y entonces como que ella encuentra en Noxema, y de hecho al final de la película, que tienen ahí como un mensaje bonito y que ella le pide que lleve el otro mensaje y demás, es como de, ay, corazoncito. La verdad ahí sí casi se me sale la lagrimita. Y por el otro lado también tenemos a Chichi, ¿no? Que ahí fíjate que sí me quedé como con ciertas dudas. No entendí bien si el tema de Bobby Wright, eh, a lo que yo entendí, ella solamente como que quería jugar con él, pero al final en esa lección de cómo ser una verdadera reina es como de, no, una verdadera reina no va por la vida jugando, ¿no? Tomando decisiones pues a lo loco, no va por la vida divirtiéndose con las personas, ¿no? Creo que de hecho es la tercera lección, la de no jugar con las personas, no me acuerdo como tal le dicen la tercera lección, pero básicamente recuerdo que es como, esa es la tercera lección, ¿no? El aprender a sí, no a jugar con las personas, y es cuando ella le dice a la chica que sí estaba enamorada de Bobby Wright, de te lo cedo, ¿no? Porque no es alguien a quien yo quiera y porque no es alguien a quien yo decida que esté en mi vida, ¿no? Y entonces creo que las tres, en temas muy particulares con cada uno de los personajes que he citado, sin embargo, cuando se llevan a todas las mujeres, ¿no? Al cambio de imagen, a la estética, igual otra Amé, escena súper de amé. vamos a empoderarlas, vamos a cambiarlas, dejen esa vida aquí toda aburrida y blanco y negro y vamos a vivir. Yo Entonces quiero también es que... como una escena muy de liberación. Sí, de hecho me acordó a un programa que pasan en Max. Ay, ahorita voy a poner el nombre del programa, pero salen de hecho varias de las drag queens que tenían un contrato con RuPaul. Sale Torgy Tor, sale Bebé Sahara Bennett, salen otros más. Ahorita voy a poner la imagen, pero precisamente ellas se dedican a ir a distintos puntos de Estados Unidos justamente como para ayudar y ser las hadas madrinas de chicas en situaciones muy delicadas de su vida, justamente porque de alguna forma o de otra, nuestras tres protagonistas les enseñan a los habitantes del pueblo a que se acepten y que saquen ese color que tienen dentro de sí. Sí, porque incluso a los hombres, pues Ah, les cambia la sí. visión, ¿no? Claro que también es, creo, algo bien importante, porque retomando un poquito de lo que ya habíamos platicado antes, el tema del machismo, cómo ellas transforman esa visión, ¿no? Y cómo hacen como de alguna manera los obligan, que es una, los obligan a base de diversos mecanismos, que el principal creo que sería violencia, de enfrentarlos a golpes,
Sí. pero cambian esa visión, ¿no? Y como reconozcan a las mujeres como son, denle su valor, que no haya violencia, y creo que al final de cuentas es otro mensaje que nos deja la película, ¿no? El reconocer a la mujer también por lo que es y el respeto hacia ellas, ¿no? Y una vida libre de violencia. Así es, e incluso, ¿cómo es que al final de la película, cuando llega el Sheriff Dollar para detener a Vida Bohem, cómo sale todo el pueblo a defenderlas? A Y defenderla. sí, y además, como todas dicen: "Soy un drag", incluso los hombres, aquellos que en un principio mostraban una masculinidad tóxica, ya no tenían miedo. Ujú. Y cómo decían: "¿Me puede devolver mi zapatilla, por favor?". O algo, o como decía precisamente la amiga de Noxima, de: "Algo tan lindo no puede ser, real". Ay, amé a esa señora, la amé, fue icónica. Ahí es cuando le dice lo de no eres un hombre, ¿no? Eres una mujer. Sí, es Más esa parte, ¿no? que dice: "No te vi como hombre ni como mujer, te vi como un ángel". Ay, sí, sí, esa parte estuvo bien. Sí, así de ojitos Remy, sí. Y por eso me gustaría preguntarte, en general, ¿qué enseñanzas te dejó esta película? ¿Con qué te quedas? Pues mira, eh, indudablemente, digo, fuera de que son temas que pues yo he trabajado a lo largo de mi vida profesional, pues indudablemente creo que uno de los principales es el empoderamiento de las mujeres, el acceso a todas ellas a una vida libre de violencia, que creo que es un tema bien delicado y que, valga la redundancia, es una situación que está bastante preocupante en nuestro país principalmente. El reconocimiento a las nuevas formas de expresión y las diversidades. Me ha tocado escuchar como de que cada vez este término, el LGBT, se alarga más y la gente me toca escuchar, ¿no? De, ay, es que ya no saben qué inventar, es que ya no saben qué sacar. Y pues realmente yo considero que no es un invento, no es que todos tenemos esa oportunidad de ser reconocidos por lo que nos guste, por lo que nos haga sentirnos felices. Y creo que nadie tiene el derecho ni el poder de venir a limitar esa felicidad. Yo creo que mientras no violentes la dignidad de otra persona, es súper válido el luchar por el reconocimiento de tu felicidad, de tu dignidad. Y pues creo que es una de las principales lecciones que nos deja la película, ¿no? Al final de cuentas, este papel que desempeña esta Chichi, en cómo va aprendiendo a ser reina, y que al final de la película te das cuenta que el hecho de lo que busca ella no era realmente sino ser una reina solamente de belleza, ¿no? Sino ser una reina de su vida, ser una reina que se reconociera, que aprendiera que independientemente de su expresión, fuera cual fuera, pues era un ser humano, ¿no? Y las lecciones que van dejando cada una de ellas con cada uno de los personajes, pues nos representa historias con las cuales creo que muchas personas nos podemos identificar. Y creo que yo recomendaría bastante la película porque de pronto, justamente en este ejercicio de que muchas personas podemos estar viviendo algo similar a cada uno de los personajes, nos dejaría una gran moraleja y a lo mejor sería una punta de lanza para un cambio personal en nosotros mismos, ¿no? Así es, el reconocimiento, la validación hacia uno mismo, lo que nos va a llevar a amarnos y también a protegernos y a resguardar nuestra dignidad. Abrazarnos. Así es. ¿Y qué falta nos hace hoy en día? La empatía con el otro y sobre todo la empatía con uno mismo.
sobre todo, sobre todo. Pues bien, mi querido Jorge, ahora me gustaría preguntarte, ya saliéndonos un poco de la película, ¿cuáles son los proyectos que estás desarrollando actualmente? Pues mira, actualmente estoy en esta investigación, que la verdad es que tengo todos mis esfuerzos en ella. La verdad es que me gustaría así generar como un cambio. Igual es un sueño, ¿no? Porque de pronto también cambiar el sistema resulta bastante complejo. Por eso me gustaría que esta investigación fuera un parteaguas en el tratamiento que se da a los feminicidios en nuestro país. Tuve la desdicha de tener una situación muy cercana, de hecho ya dos tuve muy cercanas, una familiar y una de una mejor amiga que fue víctima de feminicidio y la otra familiar fue tentativa de feminicidio. Y la verdad es que el proceso fue bastante doloroso, entonces yo me refugié en esta investigación para poder lograr desde mi trinchera un cambio, ¿no? Esperando que sí lo logre. Si no, de todos modos, pues yo seguiré buscando las formas de trabajar, ¿no? Por la justicia para este tipo de temas. Por otro lado, pues tengo actualmente, soy director de una compañía de teatro independiente, en la cual trabajo diversos proyectos, sobre todo de teatro musical, y estoy desempeñándome ahorita en eso, y son como las dos cosas que podría decir que son como las más importantes que tengo ahorita, básicamente. Y en general, ¿de qué forma te podemos contactar? Por ejemplo, con lo que nos comentabas con tu compañía de teatro. La compañía de teatro la encuentran como Supernova Producciones en Ujú. Facebook y en TikTok. A mí me encuentran en Instagram como se escribe Superbon27 y a través de correo electrónico, igual si en algún momento alguien tiene alguna duda respecto al tema que yo particularmente hablé, lo pueden encontrar como Jorge, iniciando con J y la segunda con G, y corridito de elefante, de dedo, Manuel, Jorge Manuel, @gmail.com. Pues de corazón, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a este espacio que es tu casa. Me gustaría que en futuras ocasiones hablemos de Mi vida en rosa, porque Ah, sí, gran película. me platicaste que esta película significa mucho para ti, así que te estaré invitando en futuras ocasiones. Espero que nos hagas el Un honor. gusto. Y también después, que ya cuando tengas terminado tu proyecto, créeme, esta es tu casa, este es tu espacio, y con gusto puedes venir aquí a platicarnos más al respecto de estos temas que sé que son sumamente importantes. Ay, pues muchas gracias. Para mí la verdad es que ha sido un honor estar contigo en esta plática tan fluida y tan amena que ya me acabé 2 cafés y 4 cigarros, Ah, bueno. pero la verdad es que ojalá y sí se pueda repetir, ha sido un espacio muy bonito. Me siento muy contento de que me hayas invitado y pues ojalá y se repita muchas veces más. Claro que sí, de verdad que este espacio es tu casa. Y pues bien, mi estimada audiencia, en esta ocasión les agradezco a todos ustedes que hayan llegado hasta este punto de Legispop. Y si este capítulo les gustó, les agradecería mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este canal o háganse miembros del mismo para que me puedan apoyar para que pueda seguir produciendo más material como este. Y les agradezco nuevamente que hayan llegado hasta el final de Legispop. Deseando de todo corazón que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye. Saludos. Bye.